Germán, existe una confusión entre lo que llamamos la crítica formal y la crítica cultural. ¿Podrías explicarnos con algún ejemplo la diferencia? Con muchísimo gusto. Bueno, claro, yo crecí con la crítica formal, ¿no? Sí. Bueno, cualquier persona que haya leído La colmena de Camilo José Cela del año 51 sabe que es una obra dividida en muchos trozos, teselas, que tú los vas poniendo juntos, es decir, la forma condiciona tu manera de leer, ¿no? Exacto. Naturalmente esto viene de la crítica formalista, en la cual yo también ya he hablado de eso en algún momento, de por ejemplo Propp, etc. Pero hay una pequeña confusión y a veces los lectores, los docentes, mezclan las explicaciones formales, es decir, si yo explico la colmena, digo que hay estos 200 y pico elementos que están separados por silencios, ¿no? Sí. Y esos silencios son significativos. Si cogemos otra novela extraordinaria, una de mis favoritas y que es del mexicano Mariano Azuela, del 14 y del 21, bueno, ahí hay un asunto cronológico, pero de comienzos de siglo. Es una novela maravillosa, sí, ¿verdad?, donde el comienzo y el final también van unidos, también eso pasa en Tirano Banderas de Valle Inclán, es decir, el elemento formal, cómo está ordenada la obra, diseñada, es muy importante. Entonces eso te ofrece un tipo de comentario distinto del que ahora encontramos en los estudios culturales y que se están mezclando. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de esa novela de Evaristo, ¿no?, de niña, mujer, tal, y otro, que explicábamos cómo es una novela donde se puede hacer una lectura cultural, es decir, es una novela donde Evaristo mezcla maravillosamente el elemento formal, pero sobre todo lo mezcla con la diferencia de géneros, de las diferentes mujeres, de los hombres, etc. Es decir, hay un interés, digamos, antropológico en elementos culturales, no tanto en el elemento formal. Entonces, cuando yo leo la novela de Evaristo, incluso cuando leo muchas novelas del presente, contemporáneas, de Cristila Morales, de Marta Sanz, de repente yo, más que fijarme en el elemento, o lo que más me sorprende no es lo formal, sino el elemento cultural, la voz femenina, la voz de otros, en fin, también, por ejemplo, en Evaristo el elemento racial, es decir, el elemento cultural te lleva más hacia consideraciones antropológicas, mientras que el elemento formal te lleva más bien hacia disrupciones en la manera en que se presenta la sociedad. Y eso, claro, son dos cosas muy distintas que hay que apreciar en su mezcla, como en Evaristo, o en su primera manifestación, como es el caso en las novelas de Cela o en las novelas de Azuela o de Carlos Fuentes, ¿no? Y esto es importante, separarlo y... Entonces, ¿tú crees que tiene que ver con la época en que se escribió? Porque eso del formalismo era algo nuevo. Claro. En los años 50. Era nuevo en el sentido de que se pone énfasis en ello, pero ya también el formalismo está en la novela del siglo XIX, los cambios, los diseños formales, ¿no? Sí. En El amigo Manso y en otras. ¿Pero tú crees que el autor ponía énfasis en eso? Sí, el autor estaba consciente de eso, él, Pardo Bazán, todos ellos, estaban muy conscientes en el diseño de la novela, que era separado del tema. Entonces, lo que yo digo es que cuando un lector o un profesor, lo que debemos hacer es, además de entenderlo históricamente, transmitirlo como una serie de capas que se van añadiendo en las novelas, a las novelas según avanzando la historia de la novela,
y esto enriquece muchísimo la lectura. Claro. Yo creo que esa es la diferencia esencial. Casi es como si la crítica cultural, una parte podría ser la crítica formal, ¿o lo digo mal? ¿Cómo, en qué sentido? Pues que una parte del análisis cultural podría ser el análisis formal. Claro, o quieres decir que forma parte, está en el trasfondo, sí, siempre, sí, claro. Sí. Es que el comentario de la novela es siempre una sucesión de elementos que se han ido estudiando, desde el filológico, al formal, al cultural, al histórico, por ejemplo, que también es importante, todos estos, sociológico, todos estos se han ido uniendo, y claro, esto es como la lectura, cuanto más lees, cuanto más pozo vas teniendo, mejor vas a entender la novela, mejor vas a presentársela a los estudiantes, mejor los estudiantes la van a poder leer. Exacto, muchas gracias, Germán.